me congelan la tarjeta de débito y la cuenta del banco para hacer transferencias porque me estaba gastando, ¿no?, el comportamiento atípico y tenía que pagar el alquiler donde estaba viviendo en Tigre y se tenía que pagar la segunda quincena. A ver, me fui a otro banco que me funcionó bárbaro, hice un pedo de Bitcoin con Lightning, saqué la guita del otro banco y del otro banco pagué el alquiler. Pero, digo, la libertad eran mis fondos. Bitcoin me resolvió esos problemas. Y no estoy hablando ni que son 21 millones, ni todo. Fue una red descentralizada que permite que las operaciones funcionen igual cuando yo soy el propietario y el dueño de los fondos. Hola gente, este video no es gratis. Nos cuesta tiempo y plata. ¿De qué forma nos podés retribuir? Muy simple. Suscribiéndote al canal, dándonos un like, dejando un comentario. Así nos seguís apoyando a crear videos todos los días para que juntos aprendamos de Bitcoin, economía y de tantas otras cosas que tenemos para contarte. Ahora sí, que disfrutes del video. Muchísimas gracias. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy es Sebastián Cordero. Sebastián es economista tecnológico, educador incansable y uno de los referentes en español de la Lightning Network y la adopción real de Bitcoin. Ha dado charlas, talleres y cursos en proyectos como la librería de Satoshi, que hago un pequeño paréntesis para la gente de la librería de Satoshi, que ayer me comentaron en el Twitter en español de forma un poquito violenta, porque el chico con el que tuvimos la charla era de BitDevs y parece que no nombró la librería de Satoshi. Él se acordó que no lo nombró después de la charla, después de que hablamos 78 millones de cosas juntas, y lo posteó en su Noster porque él no usa Twitter. Estoy hablando de Nodi. Y vino una señora de la librería de Satoshi y me puso un comentario así: señora, a ver, acá trabajamos todo de onda, acá todos le ponemos la mejor onda, y de hecho yo tuve un invitado de la librería de Satoshi y estoy abierto a que venga cualquiera de la librería de Satoshi, pero verdaderamente no sé si fue el palo para mí o el palo para Nodi. Nodi, cuando termino de apagar la transmisión, dice: uy, me olvidé de la librería de Satoshi, y hablamos de 70.000 cosas. Y él lo puso en su Noster, así que la mala onda la dejamos para los shitcoiners, no entre nosotros. Bueno, a ver, la librería de Satoshi ha explorado desde No. Sí. Digo, te la dejo, somos un montón y de hecho he visto en tu programa que, fuimos varios, así que también, gracias, por hacer el espacio. Pues estuvo Fede, estuvo Mati, bueno, ahora yo, somos varios, de la librería que no sé si es coincidencia o es que vos decís, bueno, a ver, de la librería a quién llamo. O es que decís, hey, vamos. Pues si vamos al revés, está buenísimo, porque al final, estamos todos en todos lados y está bárbaro. Vamos a arrancar y voy a hacer la presentación de nuevo. Te explico. Yo estoy en la tarea titánica de entrevistar un Bitcoiner por día y que hable cualquiera. No me importa si es la librería de Satoshi, si es un pleb que recién compró su Bitcoin ayer o lo que sea. Todo el que quiera hablar en mi canal está bien invitado y el canal está abierto a todos. Por eso entrevisté. Pero ayer veo que me ponen, hoy me levanto a la mañana, me ponen un coso así porque no dijeron, se olvidaron de la librería de Satoshi. A ver, ¿nos olvidamos? Sí. ¿Fue de mala onda? No. De hecho, Nodi lo posteó en su Noster. Así que bueno, vamos a empezar de nuevo. Vamos de vuelta. Vamos a empezar de nuevo. Total, esto lo voy a editar en YouTube. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy es Sebastián Cordero. Sebastián es economista tecnológico, educador incansable y uno de los referentes en español de la Lightning Network y la adopción real de Bitcoin. Ha dado charlas, talleres y cursos en proyectos como Librería de Satoshi. Ha explorado desde pagos offline con Mesh Networks hasta la vida nómada 100% soberana con Sats. Sebastián lleva años no solo entendiendo Bitcoin, sino enseñándolo, viviéndolo y llevándolo a donde más se necesita: las comunidades latinoamericanas que sufren inflación crónica, exclusión financiera y pérdida de poder adquisitivo. Hoy vamos a hablar de su viaje de la educación de Bitcoin en nuestra región, los desafíos técnicos y filosóficos de Lightning y el futuro de la soberanía financiera en tiempos de crisis. Sebastián, bienvenido. Bueno, gracias, Fer. Qué linda presentación que te mandaste. La verdad que gracias por la invitación y por el espacio. La verdad que
No, digo, como todos los bitcoiners, esto, digo, a mí también me genera esa cosa de querer transmitir y querer ayudar a otros y, digo, más allá de los roles que cada uno pueda tener, digo, después, digo, laborales y demás, digo, pero digo, ese espíritu bitcoiner de llevar la palabra de Satoshi, ¿no? Para todos lados. A ver, acá es lo que hacemos acá todos, ¿no? Yo creo que acá nosotros, como lo dije yo hoy a la mañana, acá no estamos por la plata, no estamos por la fama, estamos por Bitcoin, estamos para pintar el mundo de naranja, para darle a la píldora naranja a la gente, desde el lado que cada uno creo que es mejor. Hay gente que es mejor haciendo coding, yo haciendo coding soy un queso, hay gente que es mejor como Flo Montoya haciendo un arte maravilloso, yo haciendo arte la única arte que puedo hacer son artes marciales y hasta ahí, eh, pero creo que soy bueno comunicando y juntando gente, así que nada. Pero bueno, vamos para la primera pregunta que tengo para vos, que es la misma que tengo para todos, Sebastián. ¿Cómo llegaste a Bitcoin? ¿Cómo tomaste la píldora naranja? Uy, esa pregunta está, digo, está buena y es, llegó Bitcoin desde varios lados. Eh, y quizás, digo, fue de lo más, ¿cómo se diría? Como más atomizado. Digo, de todas las historias que he escuchado, de que realmente siempre hay uno que te mete en Bitcoin y te dice, bueno, comprá acá, metete acá. Yo fui como entrando por partes. Es como que. De hecho, mi primer curso de criptografía asimétrica fue en el año 2003, hace 23 años, con PGP, Pretty Good Privacy. Yo usaba Linux, usaba open source en esa época. Digo, estamos hablando de más de 20 años con criptografía simétrica, 25 años con open source. Y después estudié economía, o sea, entonces creo que ahí apareció un sesgo gigante respecto al dinero. Y, y sí me entero de Bitcoin allá por 2012. Tenía que hacer un viaje a España, un intercambio justamente de la universidad. Yo soy un estudiante universitario, tenía que viajar. Y, y no me le animo mucho a Bitcoin. Entonces llego a Bitcoin, pero es como que no vi el lado tecnológico. Veo el lado tecnológico más en 2018 haciendo tesorería en una fintech. El CTO me dice, bueno, dice, ¿cómo te llevas con...? No, digo, sí, la clave pública, privada. Y se me queda este como economista hablándome de claves públicas, privadas, digo. Y ahí con el CTO de la empresa armamos todo el esquema interno de tesorería de la compañía para el tema de flujos internacionales, ¿no? Entre las distintas. Estamos en Argentina, restricciones propias de Argentina, adelantándonos año 2018, adelantándonos a un posible cepo. Fue esa ventana que hubo en Argentina entre 2015 y 2019 sin cepo. Entonces, bueno, adelantándonos un poco, era bueno ver cómo manejar la caja para evitar esa. Y bueno, y ahí fue, che, esto está buenísimo. O sea, empezar ahí a verificar. Dice, no, agarrás el hash, lo verificás. Ah, mira, está buenísimo. Y fue enseguida, fue inmediato. Digo, porque, digo, entender cómo funcionan, digo, la parte transaccional, digo, como economista, además, de ese lado. Y el amor por la tecnología. Entonces, llegó Bitcoin más como un uso tecnológico para resolver un problema financiero. Porque la primera vez que me acerco a Bitcoin, me dijeron Bitcoin, me acuerdo un montón de veces, y yo decía, no, no va a pegar mucho esto. O sea, está bueno, pero no va a pegar mucho. No, bueno, te imaginarás, ¿no? Que para 2017, 2018 ya había pegado. Era bueno, Había pegado había bastante. bastante. Y nada, Sí, ahí fue inmediato. Fue bueno empezar a ya explicar cómo funciona. Me acuerdo ahí en la empresa hicimos una venta sumar un cliente que quiera ahorrar en Bitcoin. Fue bueno, cómo hacer eso. Entonces, bueno, fue todo a partir de 2018 ya fue empezar a hacer una linda movida. Así que, y en 2019 ya empecé a acercarme mucho más a la comunidad. Y en 2020, 2021 ya estaba dando clases, cursos, charlas, perfecto, así ya de, perfecto. de la temática. Y vos crees, te hago la pregunta porque lo nombraste y creo que todos los economistas nos pasa exactamente lo mismo. ¿Crees que es más fácil entenderlo desde el lado técnico que desde el lado económico financiero, Bitcoin? En aquella época, ¿no? Ahora quizá está un Sí. poquito más diseminado, pero era más Es fácil que no entenderlo de la... había. Claro. En la academia no había. De hecho, eh, charlas y discusiones. Bueno, ahora de hecho estoy retomando un paper que me citó un profe de macro. Es muy conocido, así que no lo voy a nombrar. Pero profe de macro y de macro finance.
Él citó un paper de Tirol del año 85 sobre las burbujas y sobre la cuestión intergeneracional, ¿no? La tasa de descuento, cómo descontamos el futuro, entonces cómo se hace el pricing de los activos. Y arrancó ese cheno, bueno, no sé, metió todo cripto, Bitcoin en la misma bolsa. Y esto fue hace un par de años. Y le digo, mira, Bitcoin ponerlo en una bolsa diferente. Digo, todo el resto sí, mételo acá, porque no hay empresa atrás. Digo, está descentralizado. Entonces, toda lógica de pricing de un activo, y de hecho fue la charla mía del sábado, fue por este lado. Bitcoin no es una acción tech. No tiene la conducta propia de una acción de una compañía. Entonces, digo, creo el problema ahí de economistas y que eso está empezando a cambiar ahora, tiene que ver justamente con cuál es la bibliografía y cuál es el enfoque que le damos a la bibliografía que ya tenemos en economía, el marco de referencia, marco teórico de análisis, que eso está bueno y lo podemos aprovechar, pero si no entendemos qué estamos analizando, digo, siempre está la crítica interna que hacemos, la broma interna, es como querer analizar una vaca sin haber visto nunca una vaca en la vida real. Entonces, el economista te habla de la vaca y todo lo que pasa en la vaca, ¿no? Pero nunca vio una vaca, nunca tocó la vaca. Con Bitcoin pasa lo mismo, en mucho análisis. El Bitcoin, digo, a diferencia de otras cosas, digo, hay que primero tener como un mejor entendimiento, porque tiene un nivel de abstracción tan alto que si uno no lo comprende, digo, ese nivel de abstracción requiere un esfuerzo mental y entender lo técnico, que ahí voy a la respuesta al punto que lo decís, entender lo técnico te hace la diferencia entre si estás usando el marco de análisis correcto o lo estás encarando por el lado correcto o lo estás encarando por el lado de los tomates. Entonces, creo que eso sí, ahí está el diferencial, es en poder entender la parte abstracta para poder hacer un buen análisis. Aunque no lo hayas usado, pero como economista sí creo que el gran desafío es entender la parte de esa primero, entender cómo funciona la descentralización, cómo técnicamente se resuelve el problema para entender que hay criptos que tienen una empresa detrás y que no existirían si no hay una empresa detrás. Claro. Cuando todos dicen, hey, ponle fichitas a esta monedita, a este token o a este otro, siempre se dice, bueno, analizá de quién es el proyecto, quiénes son los developers, quién es el founder, cuánto hubo de preminado, todo lo típico que se analizaría en una acción tecnológica. Sí, Eh, el- en- claramente. con Bitcoin no, el análisis es completamente diferente. O sea, Sí. el Bitcoin, y eso yo insisto mucho, la mejor inversión en Bitcoin es entenderlo, entender el abstracto, esa parte que no es tan lineal, tan fácil y que no hay tanto de lo tradicional, sino es un camino diferente. Sí, yo creo que lo primero es eso, entenderlo, quizá lo abstracto. A ver, para mí hay dos enfoques. Uno es el enfoque académico y otro es el enfoque usuario, el enfoque de darle la píldora naranja a una persona. Creo que desde el enfoque académico hay que partir primero de lo abstracto, hay que definir primero qué es y qué significa tener Bitcoin, ¿no? Porque no es tener, ¿a dónde la tengo? Se me cayó. Se me cayó abajo. Tengo la monedita con el B de Bitcoin, la típica monedita que te venden, ¿no? Eh, ¿Qué es tener? Tener el economista muchas veces va a lo palpable, ¿no? Y sobre todo al tema del dinero. ¿Y qué es tener? Tener Bitcoin. Sí, tener las claves o entender las wallets y demás, y de ahí pasar a la teoría económica basada en Bitcoin. Para el usuario, yo creo que es totalmente diferente. Para mí, para el usuario, para el pleb, para el que quiere, creo que hay que enseñárselo a usar. Y hay que enseñárselo básicamente con ese concepto de edge contra la inflación, darle ese concepto de 21 millones. No sé si coincidís conmigo en ese punto. Es un poco más. De hecho, coincido, digamos, sí, le agregaría más cosas. Em, y, y también hago la distinción, ¿no? También digo, agregaría un participante que es el institucional, que tiene como otros incentivos. Entonces, el usuario como tal de a pie tiene sus incentivos, el académico, digo, busca encontrar respuestas, ¿no? Como la búsqueda de la verdad. Em,
Y después la institucional tiene también sus roles sociales, su coordinación en la industria en la que le toca participar. Entonces ahí aparecen como, digo, distintos incentivos. Y recordame la pregunta. Eso, de que, La última. de cómo, qué es la Ah, mejor forma, porque si hay algo que a mí, digo, perdóname ok, que te interrumpa ahora que sí, estás hablando, si hay algo que a mí es lo que más me preocupa y lo que más me estoy planteando en mi cabeza, si bien tengo ganas de hacer cosas académicas relacionadas con Bitcoin, pero más adelante, mi preocupación hoy es cómo le explicamos Bitcoin al hombre de a pie. Y yo creo que tengo discrepo con muchas cosas que están pasando en Latinoamérica, donde se enfoca Bitcoin desde, primero y principal, de las claves, de esto, del otro, de la autocustodia y demás, cuando al hombre de a pie, para mí, hay que enseñarle que hay un problema y el problema que Bitcoin viene a solucionar, y luego ir a lo técnico, porque capaz que arrancar por lo técnico lo espanta. No sé si coincidís o no, y si no, ¿cuál es tu approach? sí. Ordenando un poco, digo, en las clases lo que busco generalmente es ir progresivo, primero es entender, y ahí donde digo, el entender, digo, Bitcoin, a mí me ha resuelto problemas que no tienen que ver con que sean 21 millones, ni con otras, sino con la posibilidad de transaccionar sin pedir permiso. Digo, me ha pasado, digo, cosas tontas que quizás le pasa a mucha gente y no le prestas atención. No sé, digo, si vos, digo, recordás la SUBE en Argentina, yo ahora ya no la uso hace rato, pero yo me acuerdo, nada, valía el tren, valía, no sé, 300 pesos y yo me agarró la locura de irme a una isla de Tigre, dije, bueno, me voy un mes a la isla de Tigre, digo, porque quería estar con la naturaleza y me hacía el viaje en barco todos los días. Entonces le cargaba de a 5 lucas, o sea, pasé de 300 a 5.000. Me congelan la tarjeta de débito y la cuenta del banco para hacer transferencias porque me estaba gastando, ¿no? El comportamiento atípico en la SUBE que está a nombre mío también. O sea, aparte tenía full KYC en el banco, full KYC en la SUBE, digo, acá no hay duda de que era yo conmigo mismo y de que estaba haciendo y de la conducta después se volvió repetitiva, ida y vuelta y en lugar de hacer una llamadita del banco, aparte en el banco tenía confianza, hasta el gerente tenía mi teléfono, me llamaba por teléfono, porque además habíamos tenido la cuenta de la empresa ahí y digo, y teníamos todas las cuentas de la empresa y yo era el representante, entonces era como que, digo, había confianza como para que levanten el tubo y digan, che, este pibe, ¿qué está haciendo que está gastando más en la SUBE? Y me que congelaron, tenía que pagar el alquiler de donde estaba viviendo en Tigre y yo tenía que pagar la segunda quincena. A ver, me fui a otro banco que, no, digo, me funcionó bárbaro, hice un P2P de Bitcoin con Lightning, hay un saludito para Fran, digo, con el Lightning Bot de Telegram, metí un P2P, saqué la guita del otro banco y del otro banco pagué el alquiler, o sea, de la quincena, era, digo, era mi locura del momento, pero, digo, la libertad eran mis fondos. Y después me pasó también otra vez, digo, en España con otra cuenta de otro banco, de otro país, no de Argentina, digo, ya estamos metiendo otras jurisdicciones, y pasó lo mismo, me quería comprar digo, tecnología y nada, me bloquearon las cuentas. Y terminé agarrando, comprando los cupones de esos de a $200, comprándolo con Lightning, con un saludo para la gente de Bitrefill. Digo, terminé comprando los cuponcitos y después canjeando, si tomás los cuponcitos, digo, quiero comprarme un equipo, digo, pero con la tarjeta me la bloquearon, la de débito, y después tuve que esperar 20 días hasta que me la liberé en fondos del banco. Todos esos problemas de gestión, digo, para mucha gente no le da pelota a eso. Porque es el día a día, bueno, tengo que esperar 20 días, en 20 días me devuelven la guita, tengo que esperar no tengo para transferir, che, me echás una mano, transferime vos, yo una semana tengo que aguantar a que el banco se digne a recuperarme la cuenta. Bitcoin me resolvió esos problemas. Y no estoy hablando ni que son 21 millones, ni todo el... A ver, acá fue una red descentralizada que permite que las operaciones funcionen igual cuando yo soy el propietario y el dueño de los fondos. Entonces, acá viene un tema de propiedad. Si realmente estamos hablando de derechos de propiedad y de libertad en el uso de los fondos,
Claro, mi uso era totalmente legítimo, legal, fondos propios obtenidos de manera legal. Y nada, digo, tenía toda la guita, estaba todo declarado de mis ingresos, digo, cosa rara en Argentina. Digo, yo tenía todos mis ingresos, todos 100% declarados. Digo, de hecho, soy de las personas que suele declarar todos sus ingresos. Soy de esas personas raras. Y sin embargo, con Bitcoin me resuelve el problema. Digo, no, acá no tiene que ver un tema de legalidad, legitimidad. Acá tiene que ver con un tema operativo, financiero del sistema tradicional que ya no funciona. Digo, porque los mecanismos que tiene para mitigar riesgos son ineficientes. No hacen una buena experiencia el usuario. La experiencia del usuario, cuando entendiste Bitcoin y sabes usarlo, la experiencia del usuario es fantástica. Ahora, la curva de entrada, y es lo que decís vos, es complicada. Entonces, si yo le tengo que empezar a explicar a alguien de entrada toda la parte técnica, y la verdad que va a estar ahí un mareo que no va a entender. Entonces, tiene que entender las ventajas de por qué Bitcoin. Entonces, che, ¿por qué esto? Y son 21 millones, sí, bueno, pero yo digo, también puedo comprarme un anillo de oro, me voy comprando ahí. Y la plata subió 150% en un año, y por ahí ahora corrige, pero después puede volver a subir. Entonces, hay gente que por ahí puede buscar una tasa de rentabilidad más baja y no entrar en Bitcoin y dice, bueno, igual protejo mis fondos, ¿no? Entonces, digo, por el lado de 21 millones está bueno, pero hay como hay que digo, un poco amante al riesgo por el lado de tolerar el tipo de cambio cambiante, tipo de cambio cambiante, volátil, entre monedas. Y hay que bancarse la volatilidad, entonces no todo el mundo está dispuesto a bancarse la volatilidad si no entiende si hay otras ventajas más, aparte de una posible evaluación en el futuro. En el presente, ¿qué me da Bitcoin? Digo, pues Bitcoin no es solo futuro, es presente también. Entonces, para mí tiene un significado mayor y creo que estas experiencias a mí cada vez me hacen enamorarme mucho más de la tecnología porque permite hacer cosas que todo lo otro está cada vez al revés, más complejo, más complicado. Y, y de nuevo, acá viene un tema de barreras de entrada. La barrera de entrada en Bitcoin en conocimiento es alta. Entonces, es estudiarlo, aprenderlo, con paciencia y abordar todos los aspectos. A ver, sí reconozco que hacer una buena autocustodia te puede marcar la diferencia entre después arrepentirte o no arrepentirte. Digo, porque he visto de todo. De hecho, una de las partes donde más me dedico a nivel consultor es en la parte de diseño de tesorería, que es toda la parte, antes de que pasen los problemas. Después viene la discusión de cómo haces la multisig, pero bueno, tiene que haber algo, pero para llegar a eso, primero tuvo que haber sucedido eso a nivel institucional, pero a nivel personal, yo muchas veces le digo, bueno, instalate una wallet, custodia, no importa. Empecé a interactuar, empecé a ver cómo funciona una transacción. Mirá, acá puedes revisar la transacción, o usar Lightning, fíjate lo rápido que funciona, que en 3 milisegundos tenés un pago. No me voy a poner a hablar de canales de Lightning si la persona nunca por ahí experimentó hacer un pago y tener esa experiencia. O también puede ver, che, mirá, pagué con Lightning con esta otra wallet que es custodial y el pago no sale. Entonces, mirá, ahí ves, si vos fueras custodio vos tendrías este pago inmediato, que usando el servicio de este tercero, dependés de cómo ellos configuran las cosas y el pago va a tardar más porque este tercero está haciendo otras cosas o a veces mm, el tercero no logra gestionar bien como para que salga el pago. Entonces mucha gente me dice, mira, con Lightning me salió mal y no me funcionó. Bueno, pero vos una wallet propia y ahí quizás resolvés el problema. Y ahí viene la charla técnica, es, bueno, mira cómo se usa. Claro. Se usa así, montas este canal, te bajas, no sé, por ejemplo, Phoenix, ahí montas un solo canal y con eso resolvés. O instalas Moon y lo manejas con Submarine Swaps y lo gestiona de una manera diferente. Entonces, poder tener ese espacio donde vos, la apertura para después charlar de lo otro. Que se genere la inquietud. Una de las cosas que digo siempre en clase, me gusta que vengan con preguntas, y esto se lo robé a un profe, ¿no? Me gusta que vengan con preguntas y que se vayan
con más preguntas, habiendo respondido por lo menos las preguntas iniciales con las que llegaron. Pero que se vayan con preguntas nuevas. Que haya esa inquietud, esas ganas de seguir aprendiendo. No quiero dar todo resuelto. Quiero que las personas se vayan con más preguntas. ¿Y por qué Seba dijo esto? Que la gente quiere investigar. Y ahí viene el Don't Trust Verify, ¿no? Como aprender a hacer una propia investigación. Aprender a verificar la información, aprender a chequear, decir, mira, me dijo esto, pero estoy dudando, no sé si funciona así o no. Entonces, que uno le pregunta, ¿y por qué decís que funciona así? Bueno, ¿no? Y mostrame, a ver, ¿y cómo se configura? Y eso permite escalar mucho más a alguien que tiene ganas de aprender. Tiene sus limitaciones. No todo el mundo quiere aprender lo técnico. Y la Ese es, realidad, y esta es mi opinión, ¿no? En el mundo quizás escalemos un montón eh, con Bitcoin, pero mucho de lo que va a escalar va a ser custodial. Eh, la gente va a terminar usando Bitcoin de la misma forma que hoy usamos Internet y no estamos pensando en el protocolo TCP/IP, o sea, los protocolos y las capas que hay en el modelo, ¿no? Digamos, entonces, qué sé yo, toda esa parte de infra, digo, yo un poco vengo también de ese palo de chico que me gustaba, de redes y demás, y la gente no estaba pensando en que el navegador web en realidad es como una wallet de Bitcoin, pero es el software que usás para interactuar con el protocolo. Hoy estamos teniendo esta videollamada usando el protocolo de Internet. Y yo estoy usando un navegador, podría estar usando otro navegador, cualquier navegador que interactúe con el protocolo. Y lo mismo pasa con las wallets, pero la gente no tiene. Y es más, está bueno eso. Digo, en la experiencia del usuario, digo, que el usuario no necesariamente tiene que entender todo. Ahora, si vas a manejar mucha guita y no entendiste, y estás complicado. O sea, ¿qué rol hay? Y por eso digo, por eso te distingo, no es lo mismo el usuario como tal que el institucional. Cuando ya tenés un rol diferente, hay otras responsabilidades, hay otras consecuencias de lo que te pueda suceder. Entonces ahí sí, hey, tenés que aprender de lo que estás, digo, donde estás metiendo tu capital, donde estás metiendo tus activos. Porque ya representa, digo, el impacto que puede tener una pérdida o el riesgo al cual estás expuesto es muy alto. Estamos hablando de magnitudes. Entonces, sí tiene que ver cuando nos metemos en ese rubro. Entonces, digo, por eso distingo el usuario del institucional, que el institucional puede ser un usuario con muchos Bitcoin. Eh, y ahí sí la parte técnica tiene mucha relevancia. sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que totalmente de acuerdo. Pero, a ver, yo veo eso, que Bitcoin se va a escalar desde la hiperbitcoinización se va a dar cuando la gente use Bitcoin sin saber que está usando Bitcoin o sin entender que está usando Bitcoin. Por ejemplo, si a mí, qué sé yo, si yo hago esta misma, yo sé a ver, yo no sé el protocolo, pero sé que hay un protocolo detrás que genera esta videollamada. Ahora, si yo hago la videollamada con mi vieja no sabe que hay un protocolo, mi vieja no sé cómo se imagina que está haciendo esto, sino que se imagina que pasa porque pasa. Entonces, yo creo que la hiperbitcoinización se va a dar de esa manera, pero sí creo que yo siempre trato de, cuando le tengo que dar la píldora naranja a una persona, es tratar de convencerlo de por qué tiene que cruzar la puerta al rabbit hole, con ciertas bases. Ahora, una vez que cruza y por qué rabbit hole se va a meter, eso es responsabilidad de la persona. Y, y hay miles de rabbit hole y hay miles de cosas diferentes, pero sí, yo creo que a medida que vos vas aumentando, que eso en realidad pasa en todo, ¿no? A medida que tu fortuna, que tu wealth crece, tenés eh, más temas tenés que tener más en cuenta ciertas cosas en el mundo fiat, el tema de lo contable, de lo legal, también de cuidarte de eso, de cuidarte que no hagas un movimiento medio raro para que el banco no venga y te diga, che, ¿qué estás moviendo? Entonces, obviamente que a medida que todo va escalando, mismo, qué sé yo, si sos el CEO de una empresa, si sos Elon Musk, tenés que tener en cuenta, o sea, si vos tenés no sé, un kiosco
vos no te vas a poner a pensar de que necesitas un abogado. Ahora, si vos tenés una pyme, ya una pyme, por lo menos necesitas un abogado. Entonces ya sabés que necesitas un abogado, necesitas un contador. Si seguís escalando, necesitas más cosas, porque estás expuesto a muchos más ataques. Entonces, creo que obviamente el nivel de seguridad, aunque también, tampoco, como Bitcoin es permissionless, es para todos, y todo es para todo, para todos, también la persona que tiene 0,1 Bitcoin o 0,05 Bitcoin, también puede ejercer autocustodia, también puede aprender autocustodia. No es que es excluyente solo para, qué sé yo, Michael Saylor y BlackRock. Es para todos. Y creo que es una buena práctica para tener en cuenta. Creo que yo le sugiero a todos los Bitcoiners que hagan eso, pero como todo, no ahogarse en un vaso de agua por todas esas cosas. ¿Y qué son los cursos? ¿Vos cómo es tu trabajo? ¿Vos das clases? ¿Vos trabajás para la librería de Satoshi? ¿Das clases presenciales? ¿Das clases online? Contame un poquitito qué es lo que haces. Hago consultoría independiente. eh, Digo, hasta, bueno, tuve un impasse ahí, un paréntesis de año y medio. Digo, cuando me vine a El Salvador, ahí dejé un poco la consultoría. em, pero está puntualmente enfocado en esta parte, en estos aspectos que tienen que ver justamente con la custodia y la gestión de fondo, la parte de tesorería. Estoy en temas de tesorería también, hace, digo, desde una corta edad, desde que era tesorero en el centro de estudiantes, en el colegio, en la primaria. Creo que, digo, estuve también en el centro de estudiantes de la universidad, digo, siempre la tesorería fue un elemento donde, y bueno, ahora que te contaba, la fintech también. Digo, esos temas de gestión de fondos, tanto sea, bueno, hoy en Bitcoin es tanto que sea on-chain como sea Lightning o en otras capas, digo, tenemos otras, digo, hay mucha gestión de fondos también en las capas 2, sea con Rustock o sea con Liquid. Y todo ese movimiento, digo, si un buen diseño, una buena arquitectura en ese sentido, digo, puede evitar mucho dolor de cabeza y mitigar muchos riesgos. Em, Doy clases con la ONG de Bitcoin Argentina, estoy coordinando el espacio de Bitcoin de 0 a 100, que es un espacio que va justamente, tiene sus charlas introductorias de Bitcoin, qué es Bitcoin, por qué Bitcoin. Tenemos los talleres de billeteras y a partir del año pasado, 2025, empezamos a implementar charlas especiales todos los meses, como para juntar esas charlas especiales de cada mes y armar como un mini curso anual para que sea gratuito, para que sea accesible a la gente. Para quien entender un poquito más de criptografía, bueno, está esa charla. Que no pudiste estar, bueno, está el video en YouTube. Y con referentes del ecosistema también. Entonces, gente que entiende realmente. Y en el grupo somos más de 30 personas, más de 30 speakers. Entonces, la tarea mía es, digo, que cada uno tiene libertad de cátedra. Hey, mira, hay una charla intro. La idea es hablar de Bitcoin y demás. Bueno, te toca a vos. Es más, Fer, si querés, digo, una charla, digo, después para ir arreglamos, para ir como socio de la ONG podés, digo, sumarte. Totalmente abierto. Em, sí, y la idea es que Bitcoiners le cuenten a la gente, digo, con un tópico, con un tema, bueno, contarles para que las personas puedan engancharse y entender un poco más. eh, Digo, la idea no es que sean speakers, que sean los mejores formadores, sino que gente que está metida en el ecosistema y que las personas que quieren sumarse, que no tienen la posibilidad de conocer a otro Bitcoiner, lo puedan conocer en estas videollamadas. Claramente. Después, bueno, doy clases en la universidad, digo, de Bitcoin, está la UBA, está la diplomatura en Bitcoin, blockchain, criptomoneda, además, que la Universidad de Buenos Aires tiene la Facultad de Ciencias Económicas, ya van varias cortes, arrancamos con ese proyecto, la verdad que está buenísimo. Ahí estoy dando las clases de introducción a Bitcoin, de Lightning, de wallets, en la UBA. Después, en la librería de Satoshi, la parte de Lightning, la parte de fundamentos técnicos y también colaborar ahí con la parte de B4OS, también para que haya más developers en Bitcoin, senior developers que pasen a estar como devs de Bitcoin. La verdad que es también buscar, andar tratando de cazar senior devs para llevarlos para B4OS, porque pueden conseguir su grant Sí. y vivir
de programar en Bitcoin, ¿no? En open source, y se necesitan muchos devs. Entonces también, bueno, captar talento, digo, un poco headhunter de devs para Bitcoin. Eh, charlas también, bueno, charlas de fundamentos técnicos de Bitcoin, también la parte económica, quizás el marco, también con librería lo hago. Pero es porque es mi lado de vocación docente. Digo, así como tengo mi vocación en la tesorería, tengo mi vocación docente. Digo, y todo esto, digo, está transversal, corre mi pasión por la tecnología, que es la que, si bien elegí de profesión en ser licenciado en economía y trabajar en finanzas, sí la pasión por la tecnología está y me pongo a jugar. Tengo mis aparatitos acá de radiofrecuencia, mis plaquetas, me pongo a veces, ahora hace rato no sueldo, pero o sea, me mudé a El Salvador y una de las primeras cosas que me compré fue el soldador, el pad ahí de silicona para la alfombrita, porque me Somos, gustan los somos fierros medio también. raros los economistas. Somos medio raros Sí, los economistas porque a mí también me gustan todas esas cosas. Soy un fanático de la tecnología, soy un nerd de lo que es espacial, y quizá no tanto del hardware porque no tengo manos muy duchas, pero sí de la parte software y demás. Y con todo este tema de la AI es terrible todo lo que puedes hacer. Pero vamos a volver un poquito más para atrás porque, bueno, librería de Satoshi estuvo Federico hablando y de todo eso y demás. Pero ya que hablaste de la tesorería y que vos me decís estuviste en una tesorería de un centro de estudiantes de la primaria, que obviamente es algo muy básico, y hoy capacitas o das consultoría de tesorería grosa relacionado con estos temas. ¿Qué es lo más difícil de los aspectos de tesorería de este mundo comparado con el aspecto de tesorería del mundo fiat? entender Bitcoin y entender entender cripto, digo, la mayoría no entiende, o sea, y es como, dicen, no, o sea, manejan una dirección de una wallet como si fuera una cuenta de banco. Y estoy hablando, no estoy hablando del usuario, ¿no? O sea, el usuario se la perdono. Yo estoy hablando del emprendedor, del tipo que maneja la empresa, y dice, no, no, sí, tengo mi hardware wallet y la meto dentro del cajón y esa dirección la uso para todo. Y no es un caso, son un montón, son un montón. Y a mí yo digo, mirá, me cuidé el pelo un montón de años y este último tiempo digo, me estoy arrancando y digo, pero flaco, estás laburando con direcciones, con wallets. Saber entender una diferencia entre una hot wallet y una cold wallet debería ser básico. Entender entre, hey, mirá, estos son fondos míos o son fondos del cliente. ¿A quién le estoy manejando la guita? Digo, ¿es guita mía, propia de caja o es guita del cliente? No, son cosas de tesorería básicas. Básicas del mundo financiero, ¿no? O sea, Sí, sí, no te sí. estoy hablando de. Pero si no entendés cómo funciona la tecnología y no entendés cómo funciona la tesorería, los quilombos aparecen. Digo, la cantidad de gente que dice, no, mira, me congelaron la dirección. Un montón. Digo, además, ahora digo, hace 2 días me contaron de una. Dice, che, mirá, le congelaron, y bueno, digo, una más. Y como que. Y. Digo, pero porque digo, estás manejando un montón de guita. Digo, y un montón de guita me refiero, estás manejando medio palo verde, un palo verde para arriba, ¿no? Como no manejando 500 Sí. dólares, sino que manejando bastante. A veces la liquidez propia y a veces la liquidez con el cliente, a veces es caja operativa, a veces es la custodia de terceros. Quilombos hay todo el tiempo, pero por mal diseño, por no entender cómo funciona una dirección y qué rol cumplen las direcciones en este ecosistema, que digo, eh, acá digo, la custodia es recontra importante, pero la custodia no solo son las claves privadas, sino también es la gestión de las direcciones. Entonces, Sí. ¿cómo manejar los puchitos? ¿Cómo decir, bueno, esto pasa de esta caja a esta caja? Digo, ¿cómo son los flujos? Y a veces para ahorrarte 2 mangos de fees, de transacción, digo, digo, la complican, digo, no, para no decir. Entonces, asumen un riesgo, digo, porque no hay esa visión también del riesgo. Hey, mirá,
qué casos, qué escenarios posibles hay. De estos escenarios posibles, cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos escenarios, cuál es el impacto que va a tener la ocurrencia de cada uno de estos escenarios, asignar una ponderación. Digo, bueno, el último año y medio me tocó, digo, ver otro enfoque de riesgo, que es otro marco de referencia, que está también bueno. Entonces, digo, cada vez que digo, voy sumando nuevas experiencias, voy también incorporando nuevas herramientas. Digo, ahora digo, ya también digo, puedo hablar un poco más también del lado de compliance, decir, bueno, ¿qué pasa cuando vos haces una gestión de tesorería que no es compliance, no cumple con normativas? Cada vez el mundo está siendo más regulado. Entonces hay empresas que quieren dar servicios y están dando un servicio que no cumple con la regulación. Entonces, si no cumple, o sea, puedes estar haciendo las cosas bien, pero no estás cumpliendo. Entonces, bueno, también hoy agrego, digo, dentro del paquete de servicios, la parte de cumplimiento ya un poco más formalizado, digo, con mucho más herramientas que tengo hoy para decir, bueno, cómo evitar una sanción o digo, o una complicación. Por ahí a veces se buscan permisos y demás digo, en el mundo regulado, y decir, bueno, parece que están haciendo todas las cosas bien, pero para tener el permiso tenés que lograr hacerle entender al regulador de que de cómo estás haciendo las cosas. Y muchos fallan también en la comunicación porque no entienden ni siquiera lo que están haciendo. Entonces, los riesgos están. Sí, digo, de hecho, siempre fue la filosofía, digo, el riesgo siempre está. A veces no lo podemos medir, y en economía le decimos incertidumbre, Sí, ¿no? exacto. A mí esa parte en la micro, siempre, en microeconomía siempre me encantó, ¿no? Toma de decisiones bajo incertidumbre. Meterme a hacer modelos de teoría de juegos, y la verdad que he tenido grandes profes de micro y de economía matemática y de teoría de juegos, la verdad que. Y esa parte me encanta, me vuelve loco. Entonces, sí creo que hay mucho espacio, incluso para pymes que manejan mucho capital. eh, Hay mucho espacio para la gestión y para entender qué es lo que están haciendo. Y volvemos al mismo, es muy abstracto. Entonces, creo que ahí el valor, por lo menos lo que me han reconocido, es mi capacidad para poder explicar el problema. O poder explicar la tecnología, cómo está funcionando, para que el que conoce el negocio, porque yo me meto en la casa de otro y decirle lo que tiene que hacer digo, está feo. Pero si le puedo explicar, no, mirá, la tecnología funciona así, vos entendés tu negocio, porque es tu negocio, pero si quieres hacer esto, la tecnología funciona de esta forma, y dado lo que me contás, bueno, tenés que tener en consideración estos aspectos, porque acá estás tocando la tecnología en estos puntos y acá tenés riesgos, que no los estás viendo. Entonces un poco es eso, digo, es tratar de entender y poder explicar, que creo que esa es la parte de educador, que, que logro poder explicar esa cosa compleja para que el otro pueda resolver en el día a día en la operación. O sea, Exacto, después está el exacto. otro que dice, no, toma, te lo digo, toma, te doy la llave de casa, encargate, anda a mi casa, hace todo. Y digo, están los dos casos, ¿no? Claro. A mí esa me Como da un hacía yo, poquito de terror, de pánico, digo. claro. O como hacía yo con el mecánico del auto. Le llevaba el auto y decía, mirá, tiene este ruido. Paso más tarde y me empezaba a explicar. No me expliqué nada. ¿Cuánto salió? Yo le tenía una fe ciega porque era el mecánico de mi viejo. Yo le llevaba el auto y le decía, mirá, y se me podía explicar, no, porque acá tiene esto. Y le digo, Máster, no entiendo una goma lo que me estás explicando. Cambiale lo que le tenés que cambiar, pasame la plata que me tenés que pasar, te lo pago y me lo llevo. Perfecto. Che, y para que la gente que está escuchando se lleve Y, algún perdón, tipo la de. mayoría de los casos son esos. Obvio. A ver, y más con esto. A ver, me ha pasado, mirá, vos fijate el nivel de. No quiero decir la palabra ignorancia, pero es ignorancia. O vamos a decirle desconocimiento para que se quede polite. Una vez hice un podcast con un chico que trabaja con el fundador de Stampseed, que es esta empresa que tiene las placas de titanio que vos con un cincel le pones Martillo y el sí. martillito y tenés tus claves, ¿no? Y lo que me contaba este flaco es que había gente que le traía sus palabras clave para que ellos le tallaran las palabras.
O sea, Te creo, sí. y me dijo, hay No, gente te que me creo trae, porque... me dice, no, y el flaco, no, 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 no. Entonces, fíjate ese nivel. Creo que la gente, también hay que hacer ese cambio de paradigma, ¿no? Que el mundo de Bitcoin no es el mundo fiat. No es que perdiste la contraseña del banco y bueno, llamo por teléfono al hotline del HBC y algunos me van a dar más vuelta. El HBC te lo da enseguida. Si opero acá en Hong Kong con el Hang Seng, tengo que ir a la sucursal. Y si opero con el estándar, tengo que ir y me mandan un código y demás. Pero la recupero, algunos en menos días y otros en más días. Pará. ¿Y qué haces cuando no hay un banco que te resuelve el problema? Exacto. Eso es lo que hay que entender. La gente se piensa que esto es como un banco. Y Ahí me además, llaman, che, Seba, che, mirá, digo, pero llámame antes, o sea, ahí está. ahora me estás llamando y digo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. A veces se logra, bueno, también digo, no estoy solo, digo, somos un montón y yo para algunas cosas, digo, hay, algunos se encargan de algún aspecto, otros se encargan de otro, digo, la verdad que lo bueno también del ecosistema es que somos muchos con diferentes intereses, entonces a lo largo de este tiempo, digo, he armado un grupo bastante grande donde cada uno se encarga y hay cosas que suceden aunque no estoy. Em, pero, digo, la cosa es que, ¿qué pasa cuando no hay un banco? Porque acá no hay un banco que resuelva el problema. Vos si llamo al banco, no está, Por no hay eso, banco. por eso. Eh, pero eso sí pasa un montón y es, bueno, es una realidad. También, bueno, uno de los grandes problemas es imaginarse que las direcciones o las wallets funcionen como si fuera una cuenta bancaria. En todo sentido, ¿no? No como que son registros en un libro contable descentralizado, sino que es una cuenta bancaria. También digo, hay muchas cosas que tienen que ver con esto. Y sí es verdad que el que en el día a día está complicado, te entrega la llave del auto, toma, encargate, arreglámelo y entregámelo arreglado. Y a veces le digo, mira, yo te hago lo que pueda, no te prometo que te quede perfecto. Digo, si después tienes algún quilombo, tráemelo de vuelta y seguimos viendo a ver cómo lo podemos resolver. Porque hay veces que ya está cagado y perdón por el francés, pero Em, hay veces que se complica, o sea, y no son casos, porque en el diseño ya estuvo planteado de una forma, entonces después es muy difícil lograr, digo, resolver, porque justamente al ser una, digo, tecnología descentralizada, hay muchas cosas que se pueden resolver, pero hay otras que no. Entonces, digo, eso a veces trae mucha frustración. Claro. Y bueno, y Eh, te hago una preguntita como para, a ver, obviamente no quiero que me des una masterclass ni porque es tu trabajo, pero ¿cuáles son los errores más comunes y pequeños tips para buenas prácticas, sobre todo para la gente normal, no para las empresas, pero para la gente que está escuchando y que viene a aprender? ¿Qué errores uno comete que son los más comunes, los más tontos? ¿Y cuáles son las mejores prácticas, por lo menos para empezar? Mira, error de los súper comunes es nunca probar el backup. O sea, anotarte las 12 palabras, no probarlo. Decir, che, a ver, primero lo pruebo a ver si funciona y después me mando la Git. Después hago la transacción. Creo la wallet, anoto las 12 palabras, las pruebo, así se resuelve, ¿no? Así de fácil. Anoto las 12 palabras en un papel o donde sea fuera de la computadora. No le hago print de pantalla, pues a la otra, digo. Es más, hay unas chicas que, o sea, estaban dos chicas haciéndose la wallet, una en cada teléfono, y como no te dejaba, la wallet no te deja hacer captura de pantalla, una con el teléfono le saca a la otra. No, yo dije, bueno, cerrame la mesa 8. A ¿Qué ver, dijimos de no perdóname, fotos? perdóname que te interrumpo. Por un lado, espero que la gente que lo vea diga, bueno, esto no, esto ya lo sé. Pero por otro lado, también quiero que la gente que lo vea diga, no se puede hacer eso, porque el objetivo de esto que hago es que no lo vean los bitcoiners, los que quieren seguridad extrema. El que quiere seguridad extrema, que vaya a ver el podcast de Luna, que tiene unos videos de seguridad de la puta madre, o que te contrate a vos. Pero estas cosas, quiero que sigas contándome, errores básicos
que se pueden solucionar muy Bueno, fácilmente. esa es genial. O sea, che, pero. Y aparte a veces le digo, hey, acá estás en un café. Digo, no lo hagas acá. Tenés la cámara del café de vigilancia atrás tuyo que te está apuntando derecho el papelito donde estás anotando. Digo, ya hubo casos de cámaras que con IA te detectan que estás haciendo un papelito y te hacen el. Más o menos te deducen como las palabras vienen en un listado de 2048 palabras. Bueno, por diseño y demás, se puede como estimar. Y entonces, la fuerza bruta, la prueba ahí de alternativas posibles, lo estás reduciendo, lo estás acotando a menos posibilidades, por largo de la palabra, por formas y demás. Entonces, digo, ya hubieron casos. Y aparte las cámaras de los cafés no te garantizan que sean circuitos cerrados, a veces son circuitos que están por IP y te viene uno, vos estás en Hong Kong mirando el café en Colombia, no la cafetería, entonces digo, porque está aburrido y te pones a mirar IPs de cámaras. Y sí, gente, si tienen cámara de vigilancia, eso es otra historia, ¿no? De ciberseguridad. Pero bueno, el tema de la parte del backup es primero probarlo, o sea, anotarlo en un lugar donde no esté a la vista de nadie, que eso, la mayoría anota las 12 palabras a la vista de todo el mundo. Entonces, número uno, error. Y alrededor de eso tenés un montón de casos. Por ejemplo, no, anotarse el nombre de la wallet que estás usando y el año, por lo menos. O sea, no sé, estás usando Blue Wallet en el año 2026. Ok, anotate eso. No te estoy pidiendo que vayas a la parte de ruta de derivación y toda la cosa. O sea, no, no te voy a pedir que te notes A ver, si nos ponemos técnicos, sí, en los cursos los doy y les explico dónde está la ruta de derivación, todo. Si estás recién arrancando, anótate las 12 palabras, 24 palabras y anótate el nombre de la wallet y el año. Y la otra es, eh, siempre cuando se genera la clave privada hay un paso por la passphrase. Entonces, ¿qué era la recomendación que muchos bitcoiners hacen? Y acá esto va para muchos bitcoiners también, no va solo para la transacción, lo que voy a decir va para los bitcoiners también. Nunca me corten el papelito de las 12 palabras. No, porque tengo las 12 palabras, lo corto en 3 partes distintas de la casa, 4 palabras acá, 4 allá, 4 allá, o me las escribo en un jeroglífico ahí que código Da Vinci, que después cuando quiero hacer el backup no me acuerdo el orden de las palabras, no me acuerdo y estoy haciendo pruebas hasta que. No. O sea, de hecho hay una charla de Andrea Santonopoulos donde dice, y no inventemos la rueda, ya está inventada. Ey, hay métodos, hay mecanismos. La más básica de todas es, toda vez que se genera la clave privada se pasa por la passphrase, en el mecanismo. O sea, obligadamente hay passphrase. Queramos o no queramos. La realidad es que la mayoría le pone passphrase cero, nada, vacío. Entonces, es como ponerle la contraseña a la compu, nada, no le pongo contraseña, enter, con enter entras a la compu. Entonces, con tener la compu y le apretás enter y entras. Ok, bueno, este sería como agregarle la contraseña para entrar a la compu. Entonces, lo que separás es las 12 palabras por un lado, no cortás el papelito, las 12 palabras por un lado, en el orden en que tienen que estar, y por otro lado la passphrase. Que la puedes anotar, te la puedes memorizar, digo ahí. Si te manejas bien, le metes muchos caracteres de todas las formas y colores, mayúsculas, minúsculas, símbolos y demás, o si tenés miedo de que tu memoria falle, evitas todo símbolo y solo mayúsculas y minúsculas, sin números, sin nada. Digo, eso cada persona va a tener, buscar, digo, la passphrase al principio puede ser algo básico, súper deducible, después podés agregarle. Pasa que cada passphrase te va a generar una clave privada diferente, una wallet diferente. Entonces esa recomendación para mí me parece básica y generalmente no se explica. Y muchos hacen, digo, porque aparte las 12 palabras en ese orden correcto, tienen el checksum, hay un montón de aspectos técnicos por los cuales no conviene dividir nunca las 12 palabras. Nunca cambiar el orden, ni dividirlas, ni separarlas. Te acepto que te anotes las primeras 4 letras de cada palabra. Por un tema técnico, las primeras 4 letras son los que marcan los bits que tienen asignados. Entonces,
en esto que marcás con el punzón y con el martillo, con ponerme el numerito de la palabra y las cuatro primeras letras y con eso estamos. Eh, Usar la palabra completa está bueno porque te da otro, digo, es más fácil de memorizar si una frase, ¿no? Por eso a veces la seed phrase que se dice, ¿no? La frase semilla. No es la semilla, es la frase semilla. Y eso es otra aclaración técnica para los bitcoiners que... eh, pero bueno, ahí creo que, no sé, creo que con eso tengo ahí como algunos casos, digo, te puedo mencionar una gente que se lo ha guardado la captura de pantalla y después con una filtración muy básica de datos se filtró la dirección, las palabras, anotarlo en un blog de notas, que no guardar el blog de notas, se apagó la compu, se borró la RAM, se apareció el blog de notas. Te estoy hablando de algo básico, no te estoy hablando, pues está el caso, los casos conocidos del blog de notas que está en la pantalla y está en una videollamada, se ve, y de otro lado le tipearon las palabras, le vaciaron los fondos, o el que guardó el blog de notas formateó la compu y después perdió lo. Digo, blog de notas no, gente, o sea, no blog de No, notas. a ver, O sea, yo creo que uso blog de para, notas, yo lo he usado para casos muy puntuales, que estoy haciendo pruebas, testnet, cosas así, que si pierde la guita no pasa nada, o sea, no me va a hacer drama. Pero si estás sí, usando no, fondos de verdad, o sea, físico, desconectado de sí, internet, desconectado de los medios digitales, te analógico. vas, como dice el chabón te vas al lugar más recóndito de tu casa, donde no te ve nadie, y ahí te anotas las palabras. Nada de en un Ahí, café, nada en el balcón, nada en ningún lugar. Si podés, apagás el módem, bajás la térmica, cortás la luz y te anotás las 12 palabras para que no haya ningún tipo de interacción. Para que ni siquiera, no sé, capaz que con el teléfono un AI puede captar la vibración de lo que estás escribiendo y lo transmite. Hay que ir don't trust verify, no hay que confiar nunca, pero sí, creo que esos errores los debes ver mucho más. Uno se pone, lo escucha y dice que es zarpado, pero me parece que lo debes ver mucho más que lo que se debería ver, y lo debes ver a diferentes niveles, desde lo más bajo a lo más alto, ¿no? sí. Sí, por eso me gusta dar clases, digo, estas súper introductorias de la ONG, digo, porque la gente a veces llega, nada, cero, o a ver, y voy a dar charlas a lugares donde también son bien introductorias las clases. Por eso me gusta, porque me encuentro con distintas conductas, digo, hey, esto, digo, qué loco como las distintas salidas que tiene la gente, o sea, y en lugar de decir, che, digo, en lugar de seguir la recomendación, te estoy diciendo cómo hay que hacerlo, digo, no me diste pelota, digo, los últimos 20 minutos, digo, que te estoy diciendo de, che, todos los riesgos que hay, todos los cuidados que hay que tener, y para ahí no le pasa nada, pero el riesgo está, entonces, y de nuevo, vamos a lo mismo. Sí, a mí me gusta mucho asociar capital con probabilidad de ocurrencia, ¿no? El impacto que va a tener. Entonces, si no va a tener impacto en mi vida, bueno, sí, me puedo relajar mucho más. Ahora, si esto voy a manejar los fondos míos, digo, tengo que tener, digo, por lo menos un esquema donde voy a proteger mis activos. Pero esto pasa también en los aspectos legales, digo, lo he visto también en otros lados, ¿no? Bueno, nosotros en economía, digo, nos pegamos mucho a distintas ramas, ¿no? Conectamos con los ingenieros, con los abogados, digo, somos a veces ese intermediario entre las distintas áreas, ¿no? Nos toca ser ese interlocutor. Y desde el diseño, digo, tanto un ingeniero como un abogado, además, digo, los errores están siempre, están todo el tiempo. Ahora, como Bitcoiner, tenemos la responsabilidad de entender cómo funciona y transmitir esto que es de lo complejo, lo abstracto, lo tecnológico, lo avanzado, lo novedoso, poder bajárselo a alguien y decirle, hey, no, mirá, la buena práctica es esta. Si vas a manejar tus fondos, tus ahorros, hace esto. O sea, si no lo haces es porque no te interesa lo que estás guardando ahí.
Entonces yo te Exacto. acepto que no lo hagas cuando no te interesa. Si no te interesa, haz lo que quieras. Es tu vida. No, no, Es como, totalmente, ¿no? no, Y no me voy aparte a meter en me tu parece que la vida, digo, pero si te interesa, cuídalo. Es como, exacto. No, y aparte me parece que son prácticas básicas que como se dan por descontado, la gente de repente te pregunta, ¿qué puede pasar con la computadora cuántica? Y está sacándole una screenshot a la frase semilla. ¿Entendés? Entonces, y qué es lo que está pasando mucho ahora con esto de me hackearon? No te hackearon. O sea, que eso es la otra, ¿no? Porque me hackearon Bitcoin. No, Bitcoin es inhackeable. Si perdés tus Bitcoin o te los roban, es por falta de prudencia o porque te bajaste un software medio raro o porque no verificaste o porque, como decís vos, sacaste anotaste la frase semilla en un café y te lo vio una cámara y te lo sacaron. El otro día, casualmente, estaba mirando un episodio de Lunaticoin que hablaba con un señor que le habían robado como no sé cuánta plata en Bitcoin. No me acuerdo si eran ciento y pico de mil dólares. Y Luna lo lleva, dura como 3 horas, es espectacular. Y lo lleva paso por paso. Y dice, contame qué hiciste, contame. Y era porque había pedido una wallet que venía sin, que la passphrase ya la generaba el que te vendía la wallet, una cosa medio rara era. Y la seguridad no estaba, ¿viste? Entonces, uno a veces se pone a pensar cosas de ciencia ficción. No, la computadora cuántica puede hackear Bitcoin. La AI, cuando las cosas básicas no le da bola. Creo que eso es lo interesante. medio y quiero contar digo, otra anécdota. O sea, digo, en esto de que te entrego la llave y arreglame el auto. Pero generalmente con el auto, la llave, uno la entrega y después la llave es lo que abre, no, que enciende el auto y lo abre y demás. Imaginé, o sea, para el que no es, digo, para el que no está acá en esto, es como que sea por solo ver la llave, conocer la llave del auto, yo puedo abrir el auto. Sí, es como, porque acá es conocimiento el punto, el elemento. Lo que quiero decir es, me pasó que me digan, bueno, armame 3 wallets para los pibes y generame las wallets, generame las direcciones, entonces yo a esa dirección le mando a cada uno de mis hijos para que ellos tengan para cuando crezcan, tengan fondos y así les voy transfiriendo Bitcoin ahí. Son chiquitos, no tienen ni idea, una para cada uno, ellos van a guardar el cosito y ahí adentro van a estar las 12 palabras para que ellos después lo abran y tengan las 12 palabras. Qué buena idea, buenísimo. Bueno, generame vos las palabras, anotame las vos. Eh, digo, también querés que te las ponga en la compu y te lo imprimo, digo, de paso, digo, porque... Y hacemos una gigantografía y la pegamos la encuadramos y la pegamos en el medio del living. Y, a ver, está bien, acá hay un grado de confianza muy alta. Yo agradezco la confianza y si están viendo el video, o sea, de corazón no tengo las palabras, las borré, digo, porque, digo, pero, digo, es esa confianza, digo, también en mí, que digo, que le agradezco, digo, que tengan esa confianza, pero, digo, cuando se trata de estas cosas, digo, está complejo y acá donde están buenas esas soluciones donde zero knowledge, ¿no? Sin conocimiento. Entonces hay veces que se pueden resolver muchas cosas usando criterios zero knowledge. Entonces, yo soy muy partidario de eso a nivel ciberseguridad. Y esta anécdota tiene que ver con esto. Digo, hay elementos para que sin conocer, digo, se pueden resolver las cosas. Y, pero bueno, es como decías vos, bueno, escribirme las 12 palabras digo, lo mismo, es el mismo caso. Y de estos hay un montón. Y yo creo que hay un tema donde hay un espacio dentro para el usuario final que todavía no está resuelto. ¿Cómo lograr eso para que usemos Bitcoin, tengamos las 12 palabras, se genere el backup, esté el respaldo?
sin tener que lidiar con todos estos aspectos tecnológicos y que las personas usen Bitcoin sin entender que están usando Bitcoin. Creo que ese sería como un buen futuro cercano para fomentar mayor adopción, que no haya esa barrera. Ya tenemos la hardware wallet. Bueno, ¿qué onda con el backup? ¿Cómo hacer para tener un backup de esa hardware wallet sin necesidad de andar revelándole al técnico toda la info, sin las complicaciones de custodia, de resguardo? Que sea como la llave del auto, ¿no? Que tengo la llave del auto y guardo la llave y está, y no tengo que pasar por la complicación del conocimiento, ¿no? De conocer esas palabras o de conocer eso. Creo que ahí está el gran desafío que tenemos como ecosistema Bitcoiner. Un poco, digo, por el lado institucional voy por ese camino, pero para el usuario final, si el día que se resuelva esa parte en algo que la gente entienda fácil y pegue, que agarre, creo que eso va a ser uno de los grandes avances en temas de backup, de custodia. Para no entrar en esa parte técnica que decís vos que es un embole, andar explicando claves públicas, claves privadas. Vos ves en Signal o en WhatsApp encriptación punto a punto. Nadie estaba pensando si hay una clave pública, privada. Solo te dicen encriptación punto a punto y esto hace que sea tu conversación sea confidencial. Listo, todo lo que tienes que saber. La clave privada está guardada en el teléfono, la pública del otro la tenés por el número. Eh, ahí yo creo que hay bastante espacio para seguir avanzando. Sigo pensando que Bitcoin está en sus inicios. A nivel tecnológico todavía tiene mucho por avanzar, por crecer. Y a nivel de adopción mundial también tiene mucho por avanzar. Lo cual lo hace un activo sumamente atractivo en términos de, digo, si volvemos al caso de la escasez y demás. Em, Sí, digo, me encantaría ver un Bitcoin donde ya ha resuelto estos problemas técnicos y la gente lo puede usar sin tener que entender tanto cómo funciona. Así que hoy, quienes se quieren acercar a los cursos, digo, quedamos, piénsenlo como que están entrando temprano y pueden después emprender en Bitcoin o hacer, digo, ser parte de la industria que Totalmente. que está revolucionando esto. Y bueno, y si tienen una empresa grande y tienen la sospecha de que la están ahí medio como pifiando en cómo están manejando, digo, también me pueden buscar y vemos esa parte también con mucho gusto, la verdad que es. Perfecto. Bueno, y para ir cerrando, 3 consejos básicos de base para una persona que recién arranca en el mundo de la autocustodia. Empezar de a poco, despacio, ¿sí? No querer, que no les coma el FOMO, ahí la ansiedad, gestiónenla con paciencia. Si recién están empezando, esto es nuevo, dense tiempo, lleva tiempo, con pocos fondos. Esa es una. La segunda es inviertan tiempo en aprender, en entender qué alternativas hay, no se casen con nadie, estudien, tengan un criterio propio. Y tercero, eh, un poco una mezcla de esto. Busquen rodearse de las personas que saben, para compartir experiencias, charlen del tema, por lo menos el tema técnico, y no se sientan obligados a tener que ir a lo máximo de lo máximo de seguridad de un día para otro, porque puede ser abrumador y un poco la mezcla. No quiero dar demasiados consejos, porque la persona que recién está empezando necesita eso, necesita tiempo y rodearse de gente que le pueda explicar y diferentes voces. Y si tiene unos fondos que va a dedicar a Bitcoin, separarlo de a puchitos e ir de DCA, ¿no? Como decimos. A no querer, no pensar que esto es para volverse rico de la noche a la mañana, sino que es otra forma de vincularnos con el dinero. Perfecto, perfecto. Y bueno, para ir cerrando, 2 preguntas más. La primera es, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Estoy en Bitcoin, así que es prometedor, soy optimista.
¿qué te puedo decir? O sea, para mí todavía sigue siendo la tecnología disruptiva. Eh, Estudio otras, digo, no, otras redes, digo, descentralizadas, de todas las shitcoins y demás, las miro, las analizo, las entiendo, trabajo con ellas también, trabajo es trabajo, pero de todo lo que hay, Bitcoin sigue siendo lo que me sigue apasionando, me sigue volando la cabeza cada vez que aprendo algo nuevo de Bitcoin, digo, wow, digo, y muchos de los cambios que se están dando en Bitcoin y quizás no se vean tanto porque quizás las luces de colores no permiten que se vea, pero Bitcoin está transitando ahora unos ciertos cambios que quizás en un par de años se vean, que son sumamente innovadores al lado de lo otro que está. Entonces sí veo como un camino de innovación constante, continua, de adaptación. Es un ser vivo que está, y comparto la filosofía con varios de la ONG, digo, donde digo, al ser open source, es código abierto, se va adaptando todo el tiempo, se va modificando y quizás le lleve 20 años más, no lo sé, pero, pero sí lo veo que está habiendo un gran cambio y hago el paralelismo con lo que pasa con los sistemas operativos, con Linux, que cada vez ahora digo, está pegando un repunte y cada vez se usa más en nivel de escritorio. Los servidores usan Linux, los teléfonos celulares se revolucionó con Linux, entonces la gente no sabe que está Linux del fondo. De nuevo, volvemos a lo mismo. Los routers en las casas. Entonces, Bitcoin está siguiendo un camino, digo, por el lado del open source, más o menos parecido. Soy sumamente optimista. Sí sé que va a llevar mucho tiempo. Sí sé que es tecnología de largo plazo. A corto plazo es rentabilidad, digo, por los cambios que hay, por la curva de emisión y de adopción. Pero a largo plazo es tecnología que va a quedar. Y eso me parece que es sumamente positivo. Un futuro lindo. Sí, va a quedar y va a sentar las bases del futuro de la humanidad y yo también creo que Bitcoin es un ser vivo. Totalmente agrí con eso, Bitcoin es un ser vivo que Sí. está metiéndose, es como un hongo que se mete para curar el sistema financiero, pero no me voy a meter en la filosofía. Para hablar de cosas filosóficas me pongo el domingo yo solo contra la computadora y hablo en mis rabbit hole personales. Y la última pregunta es, si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Le daría un abrazo primero. Creo que sí, lo primero sería un abrazo. Y, y la verdad que, no sé, sería como... nos dejó una herencia, entonces dejó todo. La verdad que no sé si necesito, digo, sería más una charla para conocer a la persona, conocer a ver quién está detrás y qué transitó en su vida que lo llevó a, a desaparecer también y cuáles eran sus miedos, sus preocupaciones. Digo, más allá de lo que sospechamos todos, ¿no? Pero que hay en la persona. O sea, sí conocer a la persona. No, la parte técnica creo que ya está escrito el código, está ahí. De disposición podemos suponer un montón de cosas, de un montón de paranoias que podemos tener todos los bitcoiners. Pero sí me encantaría conocer a la persona. O a las personas, ¿no? Como que a ese grupo, a ver que un poco conocemos a los cypherpunks. Pero a veces, digo, vemos una parte y esos son humanos también, ¿no? De carne y hueso. Entonces, creo que la parte más humana es la que más curiosidad me da. De Satoshi, sí. Sí, yo a mí me pasa lo mismo. Yo no sé si le preguntaría cosas relacionadas con Bitcoin. Sí, me gustaría hablar de economía. Me sentaría a hablar de economía y me sentaría a hablar de cosas futurísticas, del futuro, de tecnología futurista. Es lo que me sentaría a hablar, pero que en ningún momento hablaríamos de Bitcoin. Hablaríamos del futuro, de viajes interestelares, de física, de energía, pero bueno, eso quedará por si algún día lo encontramos. Para cerrar, ¿algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte?
Estudien Bitcoin, aprendan. Digo, creo que es un camino incansable. Todos los que estamos en esto, creo que no terminamos nunca de aprender qué es Bitcoin. Digo, no sabemos todo, nadie sabe todo. Y creo que el camino es un camino hermoso, donde es sumamente variado para todos los gustos. Entonces, estudien Bitcoin. Conmigo o con quien quiera, no me importa. O sea, pero sí estudien Bitcoin. Y me pueden encontrar en redes sociales. En la mayoría busco estar como Seba Cordero, así como estoy apareciendo acá en la llamada. A veces es todo junto, Seba Cordero, a veces Seba.Cordero. También si no me pueden buscar en LinkedIn como Sebastián Ignacio Cordero, que es mi lado más formal. A veces en algunos espacios Cypherpunk me pueden encontrar como Lam, que es como Seba Cordero, pero eso Claro. fue un jitsi de una vez que me tradujo el nombre. Cordero me lo tradujo como Lam y Seba me lo tradujo como Lleva. Le agregó una H y después la S. Bueno, me pueden encontrar en varios lugares ahí más. Es como mi nombre Cypherpunk doxeado. Ahí me pueden encontrar también en Perfecto. Bueno, redes. igualmente vamos a dejar los links para que la gente te siga y bueno, eventualmente si tiene si quiere ir por el camino de la autocustodia un poquito más seria, que te contacte y contacte tu servicio. Bueno, Seba, te agradezco mucho por tu tiempo, ha sido un placer hablar con vos. Me imagino que te estarás preparando para Plan B El Salvador, que arranca ahora. Ya Eh, arrancó, ya estamos en la ah, previa. Ya está, digo, un montón de gente ya llegó, ya está acá. Así que mañana ya hay los pre-event. Bueno, hoy, mañana, el viernes, sábado ya el evento propiamente. Y después está el after event. Digo, entonces, nombraste un par que ya están acá. Digo, bueno, y como vengo de México también, digo, hay muchos que nos vinimos directo desde México. Así que nada, un saludo ahí para Rodo, Ari, que ya nos vinimos de allá para acá. Eh, entonces, bueno, ya el grupito está lindo. Está la banda por acá por El Salvador, lo cual está bueno porque, digo, estando, digo, lo que decíamos, estar lejos a veces, digo, uno extraña, así que está buenísimo que por lo menos la comunidad bitcoiner acá se reúna, digo, porque es también encontrar gente del palo. Exacto, exacto. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Saludo para toda la gente allá en El Salvador. Y bueno, nos estaremos viendo seguramente para fin de año en la BitConf de Buenos Aires, que fija que voy a ir. Y algún día tengo ganas de ir a El Salvador. O sea, no tengo ganas, debo ir a El Salvador, pero Avisá, más Benito, sí. adelante. Yo creo que Es decir, tengo el pasaje, me estoy subiendo al avión, estoy yendo para allá, bueno, chiflá a y ver, yo soy así, yo no es que vos me decís, yo tuve un cambio en mi vida, yo cuando era más chico, yo viajé desde chico, yo generalmente me sacaba el pasaje 4 meses antes, 5 meses antes, y planificaba todo, en realidad, iba mucho de mochilero, pero planificaba todo, también por un tema de costos, ¿no? Me sacaba el pasaje más barato cuando salía en oferta, ahora es como que, de hecho, a la BitConf del año pasado, yo eh, Rodo me dice, yo no iba a ir, no iba a ir. Franklin, el pibe este de Money on Chain, me dice, ¿por qué no aplicás para ser speaker? Pero no creo que vaya. Me dice, bueno, aplica cualquier cosa. Y me dice Rodo, bueno, escribí 3 pavadas. Y me dice Rodo, vas a venir porque te pongo de speaker, ¿eh? Y te pongo en un panel con Lunaticoin, Álvaro Di María, Adrián Bernabéu, y dije, bueno, tengo que ir. Y esto me lo dijo a principios de octubre y la conferencia era en noviembre, entonces dije, bueno, ya fue. Voy, me saqué el pasaje, aparte lo metí con la plan B de Lugano y fue un golazo. O sea que yo las cosas las decido así de golpe. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara este año. Seguramente estaré en la Bitcoin, así que nos veremos allá. Bueno, de nuevo, Sebastián, te agradezco muchísimo por tu tiempo y que tengas un buen día. dale. Gracias y allá buenas noches. Gracias. Y gracias a todos los que Nos están vemos. del otro lado. Si te gustó el episodio, nos das un like, te suscribís al canal, nos seguís en las redes sociales. Obviamente a Sebastián también lo seguís en las redes sociales, porque de esa manera nos ayudás un montón en nuestra titánica tarea de pintar al mundo de naranja. Compartir el episodio con la gente que querés, compartir el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio del podcast o en cualquier vivo de los que hacemos. Stay humble, stack sats y acuérdense,
somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, _ o _. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.